Bienvenidos. Hermano Alejandro, me hace coanfitrión para poder compartir la pantalla. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas hermano. noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermano A Néstor. ver, hermano, sí. Hermano Leonel, muchas bendiciones, mi hermanazo. Wilson, ¿cómo estás? Gracias, hermano, Dios bendiga. A ver, Leonel. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, amén. Leonel, ¿dónde estás que no te veo? Ahí está, ahí lo vemos todos. Sí, Arriba pero del para hacerlo cojot. El Entra en más la calvito de lista. todos. Entra en la lista. Bueno, muy bien. Vamos a entrar a la lista número 26. El más peludo. No, ¿sabes qué no En me la da la lista lista? 26, uy, yo creo, Yo no no creo sé que por por ahí qué le Dice encuentro. encuentre. participantes, Alejo. Ah, Donde Yo dice no sé por- participantes le das y ahí te sale la lista. Sí, pero entonces no me sale la lista a un lado para... Tienes que darle donde dice participantes. Sí, estoy ahí, pero no me da... Dale clic. Sí, le doy clic, pero no me da toda la lista. Tengo que bajar entonces. Ah, qué pesar. No ve, pues no entrar temprano usted. Qué pesar, no ve con lo que me pone usted a mí a hacer. Y usted, hermano Daniel, lo puede hacer. No. no, si usted, al menos que usted me ponga como host a mí. Pues ya voy. Si me pone como host, yo le devuelvo el favor poniéndolo como co-host a usted. A ver, ¿cómo voy? ¿Dónde está el Ahí nombre mío? está. Ahí está, ya, a ver. Ya lo cogí. No, Ahora sí. no me diga eso. Bueno, perdón si es una mala palabra, entonces ahí. En Venezuela sí. Ok, hermanos. Ya, Ahí. ahora sí. Muchas gracias, Ah, hermano. no, a quien cogió fue a Néstor. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Pregunta fácil. No. ¿Quién leyó Juan? Amén. Amén. Lo ¿Quién leyó escuché, primera, segunda, tercera de Juan? lo escuché 4 veces y lo leí una vez. Ok. Pero no me acuerdo. Muy bien. Pero no me acuerdo, no me preguntes. Vamos a retomar la clase. Voy a compartir la pantalla para que empecemos entonces a mirar esta parte de acá, donde nos quedamos. Vamos a ver el análisis de versículos 18 al 23 de Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién me hace el favor y lee Primera de Juan 2, 18 hasta el 23? Amén. Primera de Juan 2, Capítulo 2, 18 al 23. 18 al 23, capítulo 2, 18 al 23. Ok. A ver, si estoy. Ok. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unión del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén, hermana. Muchas gracias. Ok. Hasta ahí, hasta el 23. Ok. Bueno. Está fácil. Está fácil la situación. Todo hombre que niegue la persona o alguno de los oficios de Cristo es anticristo. Y al negar al Hijo, niega también al Padre. Entonces, eso es lo que nos dice en resumen este párrafo del 18 al 23. ¿Quién es el anticristo? Entonces, Juan está diciendo que estamos en los últimos tiempos, que estaban en los últimos tiempos. ¿Quién me recuerda para la clase cuáles son los últimos tiempos? No todos al tiempo. Desde que cristiana. Desde que Jesús murió y resucitó. hasta que Hasta venga. nuestro tiempo. Hasta que Él venga, vamos a estar viviendo los últimos tiempos. Es decir, que con el entendimiento de este texto, de este pasaje, vamos a quedar claros en algo de una vez. El anticristo no es un personaje histórico que va a llegar en el futuro. ¿Por qué? Porque el mismo Juan está diciendo que al momento de escribir la carta ya habían muchos anticristos. Y después nos explica quiénes son los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? El que niega a Jesús y al Padre. ¿Pero lo niega de qué forma? El que dice que Jesús no existe. No, con los actos también. Se puede decir que eso es cristiano, pero lo niega con su forma de ser y todo. Sí, pero Juan está mostrando algo y es todo aquel cuya creencia tenga que niegue la divinidad de Jesús histórico es un anticristo. O el que niegue la humanidad de Cristo es un anticristo. También el que niega, porque cuando nosotros decimos lo que está diciendo ya Ferni, cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos discípulos de Jesucristo, pero con nuestra vida negamos el amor de Jesús, con nuestra vida negamos, o sea, obramos en contra de eso, pues nos estaríamos convirtiendo en una especie de anticristo. Ahora, para los que estaban esperando un anticristo por allá, muy cerca de la venida del Señor, que le salieran cachos y colas y todo ese cuento, así como lo que vimos en el video de la primera clase de esta sección, pues hombre, qué pena pues, tener que decirles que eso no va a pasar. Me parece muy importante lo que Juan nos explica en el texto, la evidencia interna que dicen. ¿Por qué? Porque Juan dice que ya en el momento hay ciertos anticristos. ¿Cuáles eran esos ciertos anticristos? Venían de dos partes. Uno, el gnosticismo estaba tomando demasiada fuerza y el gnosticismo niega la humanidad del Cristo. Entonces dicen que que Dios no se pudo haber hecho carne, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí hay unos. Pero Juan lanza una advertencia aún más grande en este texto que acabamos de leer. Y es que el anticristo, ¿de dónde iba a salir? De la misma iglesia. De la misma iglesia. Dentro de los mismos miembros de la congregación. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, y aquí voy a hacer un paréntesis grande, hermanos, en la forma en la que nosotros actuamos, pensamos y hablamos. Y si quiere lo pueden colocar en la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, que sería como el orden. ¿Por qué razón? Porque a nosotros se nos es muy fácil pensar mal de las personas. Y cuando nosotros pensamos mal de las personas, hablamos mal de las personas. Y cuando estamos hablando mal de las personas, ya estamos actuando mal, ¿verdad?
¿Sí o no? Así es. Cierto, cierto. ¿Recuerdan que en alguna vez les dije que uno podía murmurar con la verdad? Ya. Sí. ¿Y cómo es que uno puede murmurar con la verdad? Diciéndole a otro hermano lo que está pasando con otro hermano, pero diciéndole la verdad, sin que el hermano esté presente. Un ejemplo. Sin ni siquiera haber hablado con el hermano, Sí, con el directamente afectado, ¿cierto? exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? A ninguno de nosotros nos dieron un puesto dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos, que es la iglesia, ni de jueces, ni de fiscales. Porque nos fascina juzgar, es decir, señalar. Y ahí es cuando señalamos, estamos haciendo el papel del fiscal. Y cuando determinamos juicio contra otro hermano, ahí ya estamos tomando el papel de juez. Hermano, sí, pero nosotros no hacemos eso. Sí. Y a veces lo hacemos cuando a veces nos enfrascamos entre nosotros mismos en unas discusiones que va a sonar muy paradójico lo que les voy a decir. Aunque mencionen textos bíblicos, no son edificantes. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque cuando yo vengo a decir que es que Pepito Pérez está mal y que es que Pepito Pérez se va a condenar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué posición estoy tomando? De juez. La de Dios, juzgándola, ya lo está condenando. Ya lo estoy condenando. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso Juan nos advierte. Porque eso también, o sea, cuando yo llego a hacer ese tipo de cosas, pues estoy negando los atributos o parte de los atributos de Jesús, que es el amor. Entonces, el que niega al Hijo también niega al Padre y no tiene parte en su favor o en su gracia porque rechaza su gran salvación. ¿Cómo así? A ver, hermanos. ¿Quién pecó en el jardín del Edén? Los Adán dos. y Eva, ambos Adán y Eva. Ok. O sea, pecaron los seres humanos. humanos. Pero también, o sea, el diablo actuó de mala manera, él en su pecado también, porque él también ha estado pecando desde que él se rebeló contra Dios. Ok, pero en el jardín del Edén no pecó el diablo, en el jardín del Edén pecó la humanidad. Sí. ¿Sí? Ok. Desde ese momento. Ahora, el diablo estaba mintiendo allí también. En lo que Sí, hermano Daniel. Sí. Sí, Daniel, pero es que ese es el trabajo del diablo, engañar. ¿Sí? Entonces, desde que la humanidad pecó en el jardín del Edén, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la humanidad? Todos morimos. Entramos en una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Más que pecaminosa. De justificación. No, la justificación vino muchos siglos después, Luz. Pero la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Somos una naturaleza caída, por eso tenemos una naturaleza que tiene cierta tendencia, valga la redundancia, al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Según Romanos capítulo 3, versículo 23. O sea, 26. La muerte. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y Eva con relación al palo de mangos? Ciertamente morirán si comían de él. Que si comían el mango morían. Ahí fue donde vino manzana. Ana, pues mango, no es que Si dice que comían era del fruto, hermano, chévere. no especificó. Hermana, pero vea, es que dice el texto. Yo creo que era dice tamarindo. El árbol era de un fruto que era apetecible. Que provocaba. Un fruto prohibido. Entonces era cereza. No podía ser una cereza
para que no vuelva a hacer eso. ¿Sí? Entonces, Puro independiente de chiste la de fruta, Daniel. yo se lo enseñé. Puro chiste de Daniel Jaramillo. Error. Yo se lo enseñé. Y si quiere le cuento el de Chocorramo. Entonces, lo que pasa es que a partir de ese momento, el hombre, la humanidad iba a morir. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, que así como el pecado entró por un hombre, también entró aquí. La salvación entra por un hombre. Por un hombre, correcto. Pero ¿por qué Cristo se tuvo que hacer hombre? Para Porque que no tenía que ser- tuviésemos excusa. Porque tenía que ser a través de sangre y agua. ¿Por qué? ¿Cómo así que a través de sangre y agua? O sea, porque por sangre es que se expían los pecados. Entonces Jesucristo fue enviado como el Cordero de Dios para expiar todos los pecados, para él recibir todos los pecados sobre él, basado en cómo Dios había determinado que era la limpieza de pecados en el Antiguo Testamento. Muy bonita la respuesta, muy, muy linda, muy bíblica, pero necesito una respuesta más práctica. ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? Para demostrarnos también que podemos, o sea, que sí se puede vivir de la manera como él vivió. Hermano Alejandro, Por solidaridad. por solidaridad. Hermano Alejandro, ahora su micrófono. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Ay, Sí, para darnos ejemplo de vida, que él fue hombre y fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero sin pecar. Ok. Es para morir por los pecados de nosotros. Sí, pero Para ¿por que qué no se hizo hombre? tengamos excusas también. Ok. Se hizo hombre porque en el jardín del Edén pecó un hombre. Entonces necesitaba, o sea, Cristo no podía venir a hacer su función redentora siendo Dios. Pues porque no tendría lógica. Porque Dios no peca. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios manda a su Hijo para que se haga hombre, nacido de mujer, que viva en todo lo que nosotros tuvimos que vivir, que sea tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados, y él cumplió el objetivo a cabalidad, no pecar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Al eso ocurrir, entonces, esa es la parte con la que muchos han tropezado a través de los siglos, para lado y lado. Y cuando digo para lado y lado es el siguiente. Muchos han tropezado con ello porque para ellos es imposible que Dios se hubiera hecho hombre. Entonces, ellos lo que dicen es, no, Dios no se hizo hombre. Lo que la gente veía era una especie de ilusión. Pero Jesús como tal, no, Cristo como tal no era un ser humano de carne y hueso. Pero la evidencia nos muestra de que Cristo sí fue un ser humano de carne y hueso, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué evidencia tenemos para poder afirmar que Cristo era de carne y hueso? Pues que cuando lo crucificaron y le atravesaron la lanza, le salió agua y sangre. Eso determina la muerte de una persona o de un ser vivo, es muy cierto. Porque habían testigos presenciales que lo vieron. Porque comía y lo llamaban glotón. Ay, muy bien. Porque Y lloró. ese es buenísimo, que vamos a Y él poder es- comer después de nuestros cuerpos glorificados. Y el espíritu no Daniel llora. no piensa sino en comer. Entonces, Mi hermano Leonel, aquí hay algo muy, muy bueno en Juan que nos ayuda pues para complementar lo que vos estás diciendo, y es que ellos fueron testigos oculares. Aparte de eso, tenemos la evidencia histórica externa
y interna. Por ejemplo, en Primera de Juan, mis amados hermanos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve a decir Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, toda esa evidencia es lo que nos dice a nosotros que Jesús realmente, Cristo realmente se hizo hombre. Entonces, había para unos que eso era imposible, pero están los del otro bando, los que dicen que Jesús no es Dios. O sea, que Jesús no era divino. Estoy diciendo adivino, que no era un ser divino. Pero Pablo nos expresa, hablando a los colosenses que tenían un problema muy grave con el gnosticismo, pues un ataque muy grave de los gnósticos. Pablo dice que en la persona de Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, o sea. Ay, hermano, pero es que eso es imposible, que en un ser humano sea 100% humano y siga siendo 100% Dios. Claro, para nosotros eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que alcanzamos a hacer es humanos. A duras penas alcanzamos a ser humanos, y eso por definición, porque a veces por comportamiento hay animalitos que comportan mejor que muchos humanos, ¿cierto? Entonces, todas las personas que llegan con ese tipo de enseñanzas es las que Juan está diciendo, hey, esos son anticristos. Todo el que, y Juan dice, todo el que niega al Padre, al Hijo, también niega a ¿quién? Al Padre. Al Padre. Es decir, que todo el que tiene esa forma de pensar se convierte en una persona que no cree en Dios. Podríamos decir que no cree en Dios. No grata para Dios. Y no grata para Dios. Entonces tenemos que tener mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo estar muy vigilantes. ¿Cómo así? Claro que sí. Tenemos que tener mucha tranquilidad, porque ya sabemos, ya creo que lo hayamos entendido. Si no entendamos, por favor, dígame cómo más se los ilustro, cómo más lo puedo ilustrar, que el anticristo no es un personaje histórico que va a venir 15 días antes de que los cielos se abran. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos los estamos viviendo. Desde la resurrección de Jesús estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. 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 Yo les hago una pregunta. Cuando una persona cumple años, ¿cumple un año más de vida o un año menos de vida? Un año menos. Un año más de vida y un año menos que va a vivir. Se le celebra un año más, pero verdaderamente es un año menos. Es un año menos que va a vivir, ¿sí? Entonces, los tiempos del fin estamos viviendo en ellos. No tenemos que buscar de una forma mística los diferentes sucesos, los diferentes fenómenos naturales para aterrorizarnos y decir, ay no, hermanos, que estamos viviendo los tiempos del fin, ay no, qué miedo, ay no, y cuando venga el Armagedón, pues si no saben, Bruce Willis logró destruirlo en la película, ¿cierto? Eso no va a pasar, ¿sí? O sea, no nos tenemos que dejar aterrorizar, ¿sí? Sin embargo, sí debemos estar muy vigilantes. ¿Vigilantes en qué? Tengo que ser muy vigilante en cómo estoy viviendo mi cristianismo, en cómo estoy llevando mi vida, la mía, no la de ustedes. Yo no tengo que estar pendiente de la de ustedes. A mí me basta y me sobra con estar pendiente de la mía y poder corregir lo deficiente en mí para que a través de mi ejemplo muchas personas puedan entender que soy un hijo de Dios.
Esa es la responsabilidad primera que tenemos. Pero también tengo que estar muy vigilante en lo que se enseña. ¿A qué le presto oído? ¿Qué enseñanzas estoy recibiendo? Miren, hermanos, discúlpenme, eso no lo estoy diciendo a título personal para nadie, pero es una situación que se viene viviendo en la cristiandad, dentro de la cristiandad, desde hace muchísimos años. Hace unos 10, no más, 20, 25 años más o menos, sino que ahora ha tomado muchísima fuerza, pues hace 30 años no teníamos tanta facilidad de comunicación, ¿cierto? No existían las redes sociales, no había Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp, ¿cierto? Que no existía nada de eso. ¿Existía o no existía? No. No existía. No existía, No. ¿cierto? Entonces, ¿qué Apenas pasaba? el telegrama. Entonces, ¿qué pasaba? Era más difícil la comunicación. Ahorita con todo esto, pues, hasta nosotros en esta congregación virtual de la Iglesia de Cristo, montamos nuestras enseñanzas en la red. ¿Cierto, Daniel? Así Tenemos es. al técnico, al Sí, ingeniero. los montamos ahí en YouTube. ¿Y cuántas personas lo pueden ver? Pues no sabemos. O Entonces, sea, ¿qué ha pasado con la ¿qué ha capacidad pasado de con verlas la es cristiandad? casi todas las personas en el mundo. Ajá. O sea, ¿Qué ha pasado con la cristiandad? Como esto es tan fácil, así como nosotros montamos contenido, pues hay mucha gente montando todo tipo de contenido. ¿Qué tipo de contenido estoy recibiendo? No, hermano, lo que pasa es que eso es un buen contenido porque hablan de Dios. ¿En serio? No, y aparte citan la Biblia. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Quién me puede asegurar a mí que el hecho de que alguien cite la Biblia lo esté haciendo de forma correcta y tenga los propósitos y los motivos correctos? ¿Quién lo puede garantizar? Dígame, ¿quién lo puede garantizar? La Biblia, si hemos leído la palabra, entonces nosotros vamos a saber si están diciendo la verdad o no. Ese es el cuidado que hay que tener. En la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, aparte de Jesús, ¿quién mencionó las escrituras? Satanás. Cuando lo Satanás. llevó. Ujú. Satanás fue el que mencionó las escrituras. O sea, no lo hicieron los líderes judíos, no lo hicieron los maestros de la ley. Era Satanás. Fue Satanás el que citó la escritura. Escrito está. Cuando lo llevó. Entonces, mire, él está hablando de la Biblia, ¿cierto? Sí. Y por eso es correcto. Dígame, por eso es correcto. No. Lo citó, pero no era correcto. Es más, les voy a decir algo. Intención. Satanás, siendo padre de mentira, citó la Biblia y no dijo mentiras con lo que dijo. Ujú. Y lo Pero la mismo también pasó en el video ese. En el video ese citaban a la Biblia en algunos Por eso, versículos. entonces, acá es donde voy. Entonces nosotros no debemos de tener ese miedo. Sí debemos de estar muy vigilantes. ¿Qué es? Hermanos, no porque una persona tenga oratoria o elocuencia, que es la facilidad de hablar en público, y cite unos textos de la Biblia, eso quiere decir que es un creyente. Ujú. Peor aún, que está enseñando de acorde a lo que la Biblia misma dice. En el video que vimos sobre el anticristo, tuvimos que citaron textos de la Biblia, que son los textos más maltratados que yo haya visto también, pero citaron textos de la Biblia, ¿cierto? Entonces es aquí donde nosotros necesitamos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, mis hermanos, porque no todo el que me dice Señor, Señor,
No entrará en el reino de los cielos. entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad De mi padre. del Padre. Pero yo no puedo hacer la voluntad del Padre si niego al Hijo. Sentido común. Los que han leído Primera de Juan, es aquí en Primera de Juan donde Juan lo repite un par de veces, que dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? ¿Y qué haces con el hermano que sí ves? Odias al Aborrece. hermano. Ajá. Aborrece. Aborreces al hermano a quien sí ves. ¿Sí? Entonces mire que Juan lo que está diciendo aquí es: venga, sí es cierto, hay una falsa enseñanza que niegan la deidad de Jesús o la humanidad de Cristo, pero ojo que esto va un poquitico más allá. Y esto va un poquitico más allá, es que yo no puedo estar en comunión con el Padre estando divorciado del Hijo. Es lo que Juan nos está enseñando. Y esto nos aplica muchas veces a nosotros, hermanos. Y divorciado también de los hermanos, perdón. Allá voy, Daniel. Esto nos aplica muchas veces porque yo no sé cuántas veces he escuchado la siguiente frase. No, hermano, yo estoy muy bien con el Señor. No me reúno en ninguna parte, pero estoy muy bien con el Señor. Venga. Desenrédeme ese arroz con mango. Explíqueme cómo puede estar una persona bien con la cabeza alejada del cuerpo. Decapitado. Bien Dígame. puesto esa, decapitado. Dígame, ¿cómo puede estar uno bien con la cabeza alejado del cuerpo? ¿Se puede o no se puede? De ninguna manera. No. No se puede. Miren, los que en algún momento hemos sufrido algún tipo de lesión articular, llámese luxación o esguince, sabemos y entendemos que eso es demasiado doloroso. Y cuando usted se luxa un brazo, usted no es capaz de convencer a su cabeza de que su cuerpo está bien, de que todo está bien y de que no le duele. Cuando usted está jugando baloncesto y brinca contra el tablero y cuando cae, apoya mal el pie y se le dobla el tobillo. Y si es una luxación de tobillo, que pisas a otro. eso duele. Y usted no convence a su cabeza de que está bien. Es tan poco que usted puede convencer a su cabeza que usted no es capaz ni de asentar el pie. O cuando usted está montando bicicleta o jugando fútbol y hace un piquecito y se tironea la parte posterior del muslo, usted no convence a la cabeza de que está bien. Yo no puedo argumentar que estoy en comunión con Cristo, que estoy en comunión con el Padre, si ando divorciado del cuerpo. Nosotros, la enseñanza para nosotros hoy acerca de este anticristo es: estemos vigilantes con la enseñanza que recibimos, que damos, y estemos mucho más vigilantes con la aplicación de la misma. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros somos muy fariseos. Por eso Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Recuerdan que Jesús le dio esa enseñanza al pueblo? Amén. Nosotros debemos de estar, primero, firmes en nuestra fe, de que nosotros estamos aquí por la salvación de cada uno. Nos apoyamos, nos tratamos de ayudar para juntos continuar dentro de esta salvación. Pero hermanos, créanme,
Yo no puedo hacer nada por la salvación de ustedes, más de lo que ustedes pueden hacer. En el sentido de, no, yo me voy a sacrificar por el hermano Alejandro para que él sea salvo, ¿no? O sea, no puedo. No. No funciona así. No puede Pues todos practicar estamos el aquí. vicariado. Todos estamos nosotros aquí por Ujú. nuestra propia salvación. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, no esperemos ese anticristo, porque ya vimos que es una falsa doctrina. Es una falsa enseñanza. ¿Que se radica en qué? Todo el que tiene una doctrina que niega la deidad de Jesús o la divinidad de Cristo es un anticristo. Pero todo aquel que niega a Jesús o sus atributos también es un anticristo. Entonces estemos muy vigilantes para no ser unos anticristos. Porque recuerden la advertencia. Salieron de nosotros. O sea, Porque no eran, pero estuvieron mucho tiempo. Eso no es nuevo, hermanos. no, y sigue, perdón, y De sigue los que todavía. Claro que sí, por eso digo que no es nuevo. Y seguirá hasta que llegue nuestro Señor Y Jesucristo. seguirá. Sí. Miren, hermanos. Y iglesia, les voy a hacer una pregunta. Pero esa pregunta quiero que me la responda cualquier hermana o cualquier hermano, menos ninguno de los que predica. O sea, vetado Daniel, vetado José Velázquez, vetado Alejandro, vetado Wilson. Vetado José Dil. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Es responsabilidad del predicador dar buen testimonio? Sí, claro. De todos. ¿Es responsabilidad del predicador dar buen testimonio? Sí, porque si no da buen testimonio nos pierde a todos. Error. Error, mi hermanita Ana. Es responsabilidad de todo cristiano y de toda cristiana dar buen testimonio, no del predicador. En ese caso, él tiene su responsabilidad, pero nosotros la nuestra, entonces es individual. Exactamente. Que es la misma responsabilidad, no es ni más ni menos. Correcto. Él no tiene que inferir en lo nuestro, pero sí por su propia alma. Exactamente. Miren, yo me puedo equivocar. Y eso no implica que ustedes se tengan que ir de la iglesia. Cuando yo escucho a una persona decir, no, es que yo me retiré de la iglesia porque allá donde yo me reunía el predicador cayó en pecado. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Excusa Por china. los hombres, no por Cristo. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, Nada. no he visto al primero tan solidario. Yo no he visto al primero tan solidario que, ay, no, es que el hermano fulano está grave con COVID y lo van a tener que llevar a una unidad de cuidados intensivos. Ay, no, yo voy y me meto a la unidad de cuidados intensivos por él y que me dé a mí. ¿Cierto que no somos tan solidarios? No nos alcanza la solidaridad y pues tampoco está a nuestro alcance poder hacer eso. ¿Cierto que no? No. No se puede. Ah, pero entonces, ¿por qué sí podemos excusarnos en la caída del predicador para tomar la decisión de irnos? Estábamos buscando, nosotros aquí en Colombia le decimos el santo pretexto. Estábamos buscando el pretexto más fácil para alejarnos. Es decir, no estábamos. Entonces nosotros necesitamos tener claro eso. Dos cosas quiero que se nos queden porque hoy voy a cerrar el tema del anticristo. Entonces, dos cosas. Número uno, no es un personaje futuro. ¿Estamos de ahí? Bueno,
Ya. Un momentito. Es un personaje pasado, todos los pasados, todos los presentes y todos los futuros que hagan eso de Daniel. llegar a Cristo. O sea, son Exactamente, todos, pero sí, no es pero no es lo- un personaje como de ciencia Específico. ficción que exactamente. que es lo que Entonces, por eso vemos. digo, no es un personaje futuro. No es un personaje que va a venir en el futuro, porque de hecho ya está. ¿O cuántos no hay negando la deidad de Jesús? ¿Cuántos no hay negando la divinidad de la humanidad de Cristo? ¿Cuántos no hay negando al Hijo? La mayoría del mundo, la gran Por eso. mayoría. Entonces, a eso me refiero, que no es un personaje histórico. Fulano que va a venir. 2. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que oímos. Porque la fe, como viene, se va. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Lo oí. Por el oír. Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de La Dios. palabra de Dios. ¿Y cómo se nos va? Si no escuchamos Por lo nada, que oímos. por oír otra cosa. Por lo mismo que oímos. Cuando yo dejo de oír la verdad de Dios y empiezo a oír la mentira del diablo, el engaño, mi fe se fue. No nos pasa a nosotros únicamente. Desde el jardín del Edén ocurre eso. Entonces, ¿Listo, nada mis de hermanos? eso, ya un momentito, Néstor, una pregunta ahí. Bueno, yo tengo 4 preguntas, pero ya no las voy a hacer ahora. Era con respecto a Juan, a la primera, segunda y tercera de Juan. Pero la pregunta en particular que creo que es interesante aquí que aclaremos es, no nos debemos preocupar del 666, de la marca de la bestia, de la marca en la frente, de la marca en la mano, de que no vamos a poder comprar, que no vamos a poder comer, que no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer aquello, etcétera, etcétera. Para nada. De hecho, a los que marca la bestia es a sus seguidores. No marca al pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios no es el que se marca. Sí. Entonces, ¿por qué íbamos a estar nosotros preocupados? No, pero lo que me refiero es, ¿va a suceder eso o no? No. Pero digamos el sistema, el gobierno que es dirigido por personas, ¿no van a hacer todo eso? No. Que nos van a todos No. obligar. Como No. cuando tú vas al médico que si no meten la mano ahí con las huellas y todo eso no te atienden. Pero es que, No. mire, nosotros no podemos estar ligando una cosa con otra, ¿sí? El texto en Apocalipsis es muy claro, le iban a poner un sello en la frente o en el brazo, que era el 666. ¿A quién? Al pueblo pagano. Ahorita hay cosas que obviamente la Biblia no habla de ellas, hablando de cosas tecnológicas, porque en su momento no habían. Entonces, Juan no está diciendo que eso tenía algo que ver con la tecnología biométrica que te puede medir, que te identifica la huella. ¿Sí? Pero nada de eso tiene que ser. Aquí es donde yo voy, hermanos, con lo que nosotros oímos. A veces escuchamos tanta cosa, pero tanta cosa, de gente que agarra textos de la Biblia y, no, es que digo unos textos de la Biblia, entonces si es así, venga, nos cansamos el año pasado, el año antepasado. ¿Nos qué? Nos cansamos en plena pandemia del siglo, en plena pandemia del COVID-19, en la parte, bueno, cuando empezó el COVID, por allá en mayo va a ser 2 años, de hace 2 años, del 2020, la gente buscando la profecía acerca del COVID-19 en la Biblia, y como no la encontraron en la Biblia, entonces fueron para donde Nostradamus. Hermanos, mire, nosotros no podemos, o sea, la Biblia, las señales, esas señales de Apocalipsis me dan para nosotros. ¿Cómo así, hermano? Sí, pues, si el mensaje de Apocalipsis es decirle a la iglesia que estaba sufriendo la persecución de Roma, ustedes van a ganar, Roma va a ser vencida, ¿qué tiene que ver con nosotros? Roma hoy ni siquiera existe, en el sentido de ser el imperio que gobierne al mundo. ¿Sí me hago entender? Ahora, mi hermano Daniel,
muy interesante lo que está diciendo y es verdad. O sea, yo siento que hay que tratar de darle un enfoque con un contexto histórico, pero tenemos que tener mucho cuidado con esa parte del premilenianismo. O sea, ya lo que está diciendo el hermano Daniel, esto tiene un contexto histórico que ya se cumplió. Cuando se mira la parte histórica, ya todo lo del 666, empezamos a ver una cantidad de cosas con varios emperadores, pero ya todo esto es cumplido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponernos los lentes del primer siglo y darle una interpretación correcta. Cuando damos esas interpretaciones futuristas, hermano, eso es premilenianismo y estamos descontextualizando y forzando la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante estar escudriñando constantemente. Y es muy cierto, ya todo esto pasó. De hecho, si miramos a través de la historia, han habido una cantidad de catástrofes. Si miramos la Segunda Guerra Mundial, muchos dijeron, no, se llegó el anticristo, pero todo siguió normal. Entonces empezamos a mirar en la historia también la persecución de la reina Medici cuando empezó a perseguir a los cristianos, que en 8 días mató más de 300,000 cristianos y fue una cosa impresionante. Entonces, listo, esto fue la hecatombe pues también para el mundo, la iglesia. Entonces, no, damos una interpretación correcta, pero con los lentes del primer siglo, hermanos, siento que no estamos forzando la Biblia. Lo que pasa, hermanos, perdón, lo que pasa es que hemos dejado de estudiar nosotros porque para que otros nos enseñen. Hermano, es que eso es lo que siempre estamos discutiendo, de que nosotros no escudriñamos. Amén, Daniel, amén. Hemos permitido que la gente del mundo nos enseñe en vez de nosotros la palabra de Dios. Y tampoco es que aquí lo que enseñe Néstor, lo que enseñe el hermano Wilson, lo que enseñe el hermano Alejandro, etcétera, etcétera, hay que también escudriñarlo. No solamente... Total, sí. Daniel, total, es muy cierto. Pero foco a lo que voy a decir, voy a retomar las palabras del hermano Alejandro. Para nosotros es tan difícil escudriñar las escrituras. Miren, hermanos, estoy y quisiera estar errado, pero estoy convencido en un 98%. Escuchen el porcentaje. Casi igual que la vacuna contra el COVID. Estoy en un 98% seguro que si en vez de haberles dicho que leyeran las 3 cartas de Juan, les hubiera mandado un texto igual de largo diciéndole, mire, lean este comentario que habla acerca de la venida del anticristo, la mayoría de ustedes lo hubieran leído. Si hubiera sacado el tiempo, ¿por qué? Porque eso nos causa curiosidad, porque de alguna forma nos causa morbo. Entonces estamos ahí, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Miren, hermanos, a veces nosotros creemos que lo que el Señor nos pide es mucho, y no. ¿Ustedes recuerdan la historia de Naamán el sirio? No sé que Adriana Yepes la recuerda porque... Le estudiamos en el bautismo también, ¿se acuerdan? Sí, hermano, sí. Que le mandaron a Sambuicio 7 veces y él no quería porque él despotricó contra... Ese ejemplo. ¿Qué fue lo que dijo Naamán? Naamán dijo, no, es que yo quería que saliera el profeta de Dios y orara y me impusiera las manos. Me va a mandar a bañarme en el mugrero de Río Jordán. Teniendo ríos yo mucho mejores y limpios. Hay ríos más bonitos. ¿Y qué le dijeron sus siervos? Señor, va, si el profeta sale y le dice que paren la cabeza, usted paren la cabeza y le está mandando lo más simple que es vaya a bañese y usted va a poner problema. Así estamos nosotros. Miren, nosotros quisiéramos tener, y es lo que pasa con muchos, ¿por qué las denominaciones son tan poderosas numéricamente? Porque a nosotros nos fascina que nos maltraten.
Ah, no, allá hay que diezmar, ofrendar, dar primicias. Y eso ahí sí, porque el pastor dijo que no le podíamos robar a Dios. Son personas que resisten una cantidad de abusos a nombre de Dios, que no son. Pero nosotros mostramos la doctrina, tratamos de enseñarlo y de entenderlo de la forma más pura posible, más diáfana posible, y nos la tomamos de chévere. No, nosotros aquí de bacanería. Entonces, hermanos, pellizquémonos, de verdad pellizquémonos y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. El profeta Miqueas le pregunta a Dios, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Qué haré por la rebelión de mi corazón? Y miren lo que dice, me presentaré ante mi Dios con holocaustos. Se alegrará el Señor de 10,000 litros de aceite, con holocaustos del todo quemados. Sacrificar el hijo de mis entrañas, para que el Señor se agrade de mí. Yo quisiera saber en qué parte del Levítico, Alejandro, Daniel, hermano José Dimas, Wilson, dice, el Señor pidió que le sacrificaran niños. No, era prohibido en todo caso. Era prohibido. Ah, pero era una práctica muy amonita, muy amorrea. Pero no de Dios. El pueblo, pero mira dónde había llegado ya el pueblo de Israel a preguntar eso. Y la respuesta de Dios a través del profeta es, oh, hombre, el Señor te ha enseñado, te ha dicho lo que espera Jehová de ti. Simplemente que seas humilde, que ames misericordia, que ames la justicia y que te humilles delante de tu Dios. Pero siempre estamos queriendo buscarle la quinta pata al gato y siempre queremos ver la cosa entre más difícil, mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es esa tendencia tan masoquista? Cuando realmente el Señor nos está diciendo, miren, lean la escritura, mediten en ella. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Juan, los que leyeron las cartas de Juan, dice que tenemos la unción del Espíritu, por eso podemos entender. Hermano Alejandro. Es que, hermanos, miren lo que hizo Jesús tan simple. De esos 10 mandamientos, que era la ley, nada más tomó 2. Ame a Dios y ame al prójimo. ¿Qué dijo Dios? ¿Vale? ¿Qué dijo Jesús? Ame a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, para poder yo amar a Dios, tengo que respetarlo a usted, tengo que amarlo, tengo que servirle, tengo que colaborarle, tengo que ayudarle. Eso no es lo que hizo Dios. Total. Entonces, ¿qué es para mí? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también ¿qué? ¿Va con eso qué? Lo que estamos haciendo nosotros aquí. No nos amamos unos a otros aquí. No estamos pregando colaborar unos con otros. No estamos pregándonos a animar unos con otros. Entonces, amados, no nos compliquemos. Y no nos permitamos que nos compliquen la vida. Sigamos lo que dice la palabra de Dios. Sigamos. Y dejemos que el Espíritu Santo nos hable, pero nosotros también escudriñando. Amén. Claro. Amén. Es que la única forma de ser sensible, Daniel, la única forma de ser sensibles a la guía del Espíritu Santo es leyendo la Biblia. Sí. Néstor, pero hermanos, a nosotros nos fascina que Dios nos escuche. Pero ¿qué tanto nos gusta a nosotros escuchar a Dios? Ahora, perdón, pensamos que escuchar a Dios es escuchar a estos hombres y mujeres que hablan muy bonito, que hablan muy hermoso. Escuchar a Dios es leer la palabra de Dios. Eso es escuchar a Dios. Ábrala. No me importa, bueno, como les he dicho 1000 veces, no me importa el formato que tenga, no me importa. A mí no me importa si es una Biblia grande, si es una Biblia pequeña. Una vez le escuché a un predicador acá en Medellín decir que el predicador no podía tener una Biblia pequeña porque el tamaño de la Biblia era la fe del predicador.
No. Pero bueno, pues, necesitaríamos tener una Biblia casi que microscópica porque no necesitamos una fe grande, solamente necesitamos una fe del tamaño de un grano de mostaza. Ahora, no alcanzo a leer en una Biblia del tamaño de un grano de mostaza. ¿Sí? No me importa si la tiene digital en su celular o en su computador. No me Amén. importa. Audio de Biblia. Léala, escúchela, pero no escuche los comentarios. Lea la Biblia. Sensibilice su oído a escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. Ya la tenemos aquí, ya la tenemos aquí. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces yo me tengo a leerla aquí? ¿Qué tal? O a escucharla. Es que no, Alejo, no hay necesidad ni de leerla, simplemente la puedo escuchar. Pero es más divertido escuchar los TikTok. Pero yo recomiendo que, o sea, si le escuchan, no es suficiente de lo que yo he visto. Porque uno se pierde mucho. Uno se pierde mucho. Pero bueno. Daniel, pero son preferible, metodologías. pero puede preferible ser que alguien de pronto, a mí no me sirve tanto escucharla, yo necesito leerla, ¿cierto? Pero puede haber una persona que es muy auditiva, la escuche y mejor, ¿sí? Sí, Pero bueno, porque mis todo el hermanos. mundo no aprende igual. Todos aprenden auditivamente, otros con imágenes, otros escuchando, todos aprenden de diferente forma. Lo que pasa es que hermanos, tienes que meditar. son las 10 y Lo que 10. pasa es que tienes que meditar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, son las 10 y 10. Ya, Néstor, termina con lo siguiente. Tú siempre dices, ya desde hace un tiempo no lo has repetido, pero tú dices, sí, yo leo la Biblia. Bueno, entonces ahora que lees la Biblia, haz esto. ¿Te acuerdas? Estúdiala. Ajá. Sí, claro. ¿Y luego? Escudriñala. Ajá. ¿Y luego? Aplíquela. Llévala a tu corazón. Medítela. Medítela. Meditarla es llevarla al corazón. Sí. Entonces, y luego aplíquela. Pero es eso, o sea, lo que pasa es que nos quedamos en que, ok, bueno, ya ahora la voy a leer, pero no es tampoco solo eso, hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que buscar entre líneas, hay que escudriñarla, hay que buscar entre líneas y hay que meditarla, es pensar en ella, pensar qué es lo que Dios me está diciendo. Es que, hermano, ahí es donde Dios nos habla, cuando medito en la palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a parar aquí, por favor. Vamos, sí, porque si no ya nos llegamos hasta la 10 de la noche. Perdón a aquellos que están por primera vez. Bueno, qué pena. Termino con una cosa para que Daniel pare la grabación, por favor. Ajá. ¿Pero cuándo? ¿La paro ya aquí, o...? No. No. ¿La paro ya? No. Enseguida, Daniel. Ok, me avisas. Aquí terminamos la unidad del anticristo. Sigue otra unidad con la que me va a gozar mucho. Ya que no fueron capaces de leer las 3 cartas de Juan, estudiemos. Los voy a invitar a que lean las 2 cartas de Tesalonicenses. Sí, leímos, Juan. Ok. Al que le caiga el guante que no leyó, que se lo chante. El que lo leyó, bienvenido. Amén, pero por favor, para el martes, hermanos, lean las 2 cartas de los tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses, porque el martes vamos a comenzar la unidad o el capítulo de El hombre de pecado. ¡Wow! ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hombre de pecado? Muy bien. Y otra vez me van a leer. Listo, mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga por la atención prestada. Amén. Gracias a Dios primeramente, gracias, perdón por aquellos que están por primera vez, bienvenido señora Carolina Maure, gracias por estar con nosotros, que bienvenida. Vamos a seguir con el servicio y vamos a terminar con la oración y luego unos comentarios y anuncios. Hermano, ¿quién tiene la oración de peticiones?